Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de todos los sábados. Eh, Nosotros denominamos los sábados del cuidado integral. Hoy vamos a trabajar con la maestra cuidadora Claudia Ramos el tema de las 4A en cuidado. Ya la mayoría de los conocen a Claudia. Claudia es la consejera en el tema de cuidados paliativos, Alzheimer y demencias de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Entonces, Claudia, cuando quieras, ya el auditorio es tuyo. Vale, muchas gracias. Un saludo para todos. Espero que nos vaya muy bien en esta conversación, como siempre que trato de hacer. Cuando le hemos denominado las A, es las letras A, efectivamente, todas las A, que forman parte de lo que llamamos la cartilla del cuidador. ¿Qué es una cartilla? Es como cuando nosotros aprendemos a leer, tenemos unas nociones iniciales de lectura, de cómo ir en cada camino. La cartilla del camino del cuidador propuesta por la RLC, por la Red Latinoamericana de Cuidadores, empieza con estas A's que nos van a ayudar a entender eso que por lo menos tenemos hoy en el día de hoy como cuidado integral. La mayoría de las veces hablamos de integral, creo que entendemos todos que integral quiere decir que se tienen muchas dimensiones, que se tienen muchos elementos, que se tienen muchos aspectos que funcionan engranados para mejorar, en este caso, lo que es la actividad, la labor, el trabajo del cuidado y del cuidado. Entonces, vamos a trabajar hoy, que es muy importante como punto de partida. En la inducción estábamos hablando hacia atrás, habían unas personas hablando de su motivación para estudiar y me llamó muchísimo la atención de la palabra de alguien que dijo que se sentía descolocada. Descolocado, ¿qué quiere decir? Descolocado quiere decir eso, que estoy por fuera de algo, que hay algo que se me ha caído me he quitado del lugar y me ha puesto en otro. Entonces es un buen punto de referencia para trabajar. Entonces, como cuidadores, nosotros no nos podemos desprender de lo que somos como seres humanos. Es decir, que tenemos que tomarnos nosotros como punto de partida. Y en esta labor del cuidado vamos a correr bastantes riesgos en razón de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y que definitivamente a veces no corresponden a lo que nosotros estamos haciendo. Ya hemos hablado del concepto de un cuidado integral, de una posición que uno puede tener y del trabajo del cuidador. Entonces, esto también es una relación. El cuidado es una relación interpersonal, como cualquier relación que podamos tener. Pero en este caso vamos a tener mucha más atención porque la relación de cuidado va a tener como una propuesta en la cual alguien siente que está mejor que otro y que puede ayudarle a mejorar esas condiciones, a apoyarlo. En orden de esas ideas, pues se pueden establecer ciertos desequilibrios. Generalmente cuando hablamos del tema de cuidado aparecen muchas palabras como esta hermosa profesión, esta gran experiencia, esta bonita experiencia. Y para quien a veces no lo han abordado y que son muy jóvenes o que hasta ahora están entrando en esta vocación, de pronto no es como tan fácil entender estos adjetivos de amoroso, hermoso y de aprendizaje. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a establecer hablar de una relación interpersonal mediada por cuidado, mirada por circunstancias especiales. Entonces, frente a eso vamos a tomar 4 A's, que son también conocidas por otros como los autos,
y que nos van a ayudar a entender primero cómo nosotros nos colocamos, así, cómo nos colocamos nosotros frente al cuidado o cómo yo puedo decir que soy un cuidador, una cuidadora. Entonces, vamos con esas As para que en primera medida las vamos a tomar, vamos a definirlas, luego vamos a ver en este segundo momento cuáles son las barreras que se suceden para que esto a veces no sea tan equilibrado, tan sano, y junto con eso unos pequeños ejercicios o pequeñas formas de resolverlo rápidamente. Recuerden que esto es una charla muy corta y que todos estos temas se ven a profundidad en cada uno de los cursos o por lo menos se tocan para ser determinados y mejorados como competencias y como entrenamiento. Vamos a tomar esta conversación de hoy también como un entrenamiento y nos vamos a poner en disposición de que lo que estamos expresando hoy, de lo que estamos escuchando hoy, nos sirva para nuestra formación, para nuestra capacitación, para nuestro entrenamiento y para mejorar esos aspectos del cuidado que tenemos que hacer o que hacemos, no que tenemos, sino que hacemos. Entonces, vamos entonces con nuestra primera A. La primera A tiene que ver con el autoconocimiento. Como les decía, vamos a hablar de muchos autos. Cuando estamos hablando del auto es porque nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Un trabajo que es bastante difícil, no es fácil y que en la mayoría de los casos no estamos como haciéndolo como tan juiciosos como deberíamos ser. En la actualidad hay muchas formas, la psicología, digamos, todos estos términos de coach, todos estos términos, la virtualidad, nos ha dado como muchos tips para que nosotros manejemos sobre eso, ese autoconocimiento. ¿Qué significa el autoconocimiento? Entonces, así como cualquier herramienta es saber de mí. ¿Qué es lo que yo sé de mí? En todas las dimensiones. En cómo soy yo, qué edad tengo, qué he estudiado, qué me ha dado la vida, cómo pienso, incluso mi posición como persona, mi vivencia, mi experiencia me va a decir cómo soy yo, qué sé de mí, de mi forma de pensar, de mi forma de reaccionar, de mi forma de hacer las cosas. ¿Y por qué sería necesario saber eso de mí? Porque son determinantes de la personalidad, son determinantes de las formas como yo realizo las actividades. Y entonces, frente a una situación o proceso de cuidado, con ese autoconocimiento va a ser muy valioso en tanto que represente y esté dentro de ciertos grados de lo que vamos a llamar equilibrio o normalidad. Entonces, saber de mí significa no solamente lo que yo reconozco, sino lo que los demás también dicen de mí. Entonces, o lo que perciben de mí o lo que me han manifestado hacia mí, que es una buena forma de establecer realmente qué es, cómo soy yo. Porque como vamos a ver más hacia adelante, hay unas barreras que en lugar de mejorar esta forma de conocimiento, nos ponen unos escenarios un poco desequilibrados que a veces no determinan en este caso una calidad de cuidado. Entonces, saber de mí significa ese ejercicio diario de evaluarme, de saber cómo he cambiado, incluso en la edad. Voy a tomarme yo como ejemplo porque pues, como digo yo, nadie puede hablar de otros, sino tener la experiencia que yo tengo hacia mí. Entonces, a esta altura de mi vida, por ejemplo, en la madurez, como adulta grande, como adulta mayor, con muchas condiciones, yo ya he tenido muchas experiencias y seguramente esas experiencias han hecho en mí una forma de percibir la vida, a veces, digámoslo, como mucho más positiva o otras veces más negativa, o de repente cosas que me bloquean o que no me dejan salir adelante. Entonces, cuando yo me dedico a saber de mí, me hago una evaluación de lo que yo he vivido, de los años de experiencia, de los años de estudio y sobre todo de mi situación en este momento. Como cuidadores, es una experiencia
es una constante que yo tengo que hacer porque vamos a estar en una dinámica en la cual estamos experimentando situaciones de limitación, de discapacidad, de deterioro, que van a conmocionar nuestro ser y seguramente que van a necesitar no solamente del saber sobre mí, sino otros saberes. Por esa razón, normalmente uno toma una definición de hacer un curso, de hablar sobre este conocimiento, de enfatizar sobre ese tema, porque lo primero que uno determina es que como soy un ser en constante cambio, en constante dinamismo, pues habrá muchas cosas que ya no conozco o que he dejado en el camino. Entonces ese primer autoconocimiento va a generar en mí una reflexión, porque fíjense muy bien que si yo, como yo estoy y voy a cuidar a otro, pues debo estar parado en ese lugar adecuado, en ese lugar que me facilite muchísimo más dar esa oportunidad de ayudar y de apoyar a otro. Entonces esa es nuestra primera A, el autoconocimiento. ¿Cómo voy a saber de mí? ¿Cómo voy a interrogarme sobre mí? Y darme ese tiempo y ese espacio, porque definitivamente también necesito recibirme y darme esa retroalimentación. Esa primera la vamos a poner ahí, fue ese conocimiento, el conocimiento también científico, el conocimiento de las ciencias, el conocimiento de todo, requiere un tiempo. Y si eso requiere un tiempo, también nuestro conocimiento sobre nosotros mismos también requiere tiempo. También requiere como una dedicación. Vamos con nuestra segunda A. Nuestro segundo nuestra segunda A es la autoestima. Mucho se habla de la autoestima, incluso se dice que no se tiene autoestima, que tengo la autoestima muy baja, una cantidad de cosas que a veces no son, digamos, tan ciertas o por lo menos con una percepción clara de lo que significa estimar. Estimar es medir, estimar es establecer equilibrios. ¿Cuánto estima usted que puede pasar con estas cosas? ¿Cuánto estima usted que se va a dar este beneficio? Entonces, en la autoestima requeriríamos de entender que estamos hablando de nuestro equilibrio, de la forma como nos estamos dando a nosotros mismos aquello que también podemos darle a otro. Recuerden siempre que estamos hablando desde el punto de vista del cuidador. O sea, en este momento de nuestra profesión, nuestra labor, nuestro oficio, nuestra actividad, nuestro pensamiento está en el cuidado. Eso nos va a llevar a ser cuidadores. Entonces, ¿cómo estimo? ¿Cómo me estimo yo en cuanto a todas mis dimensiones y cómo me cuido y cómo todavía encuentro un equilibrio entre lo que le doy a otro y lo que recibo para mí mismo? Entonces, digamos que ahí hay muchas percepciones y muchos puntos de vista sobre la autoestima. Incluso dice que hay gente que no se autoestima, que yo creo que a veces no es que no lo haga, sino que está en un desequilibrio y que está haciendo una estimación de cosas que de pronto no son tan positivas. Entonces, en ese orden, estaría como valorando cosas que no le van a corresponder y no van a ser de tipo, de cierta manera como positivas. Entonces, ahí vamos a entender que nosotros queremos mejorar de alguna manera o estimar esa influencia, ese apoyo, ese cuidado que doy al otro a través de una realidad equilibrada, de una forma de percibir equilibrada, de percibirme a mí dentro de cierto equilibrio, para que esto pueda ser bien medido. En ese orden de hablar de estimar, vamos a entender aquí que cualquiera de las actividades que hace el cuidador no van a ser fracasos, no se va a hablar de fracasos, sino vamos a estar todo el tiempo hablando de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sentir que fracasamos en el caso que si la persona fallece, si en el caso de la persona empeora en su patología, eso no puede ser un fracaso para el cuidador. Es simplemente un desarrollo de un proceso. Pero si el cuidador está en su juicio, en su objetivo, y está estimando su propio
su propia forma de actuar y va a ser muy objetivo y va a darse cuenta que qué ha logrado, cómo ha impactado y cómo lo ha visto. Entonces, recuerden siempre que aquí no, en el cuidado, a pesar, no puede haber un fracaso. Este tema es un poco más profundo cuando nosotros estamos hablando en el sistema sanitario, en el caso de los médicos, porque si ustedes ven, el médico está muy entrenado pues para sanar, para curar, para sacar adelante el paciente, pero pues biológicamente, físicamente, realidades que los campos de finitud y de deterioro se pueden dar. Y eso no quiere decir que ha fracasado. Tal vez no se ha logrado lo que su meta inmediata se ha dado. Eso nos puede suceder a nosotros como cuidadores. Nosotros estamos acompañando, estamos apoyando, pero pues seguramente en el caso de los adultos mayores, en el caso de cuando estamos hablando de enfermedades como los tipos de demencia, cuando estamos hablando de discapacidades o limitaciones como los síndromes, cuando estamos hablando de estados en fase terminal, como el caso de manejar paliativos, pues entonces vamos a ver que nosotros estamos midiendo logros en cosas distintas, que no son iguales a los que la gente comúnmente en su cabeza tiene como que mejoró, logró, salió adelante. Es más, conceptos como sanación y curación van a ser unas palabras y el verbo sanar y el verbo curar van a ser unos verbos que nos van a indicar muchas dimensiones que posiblemente todavía no los tenemos, así como decimos comúnmente a boca de jarro, es decir, rápidamente, sino vamos a tener que procesarlas, vamos a tener que entrenarlas para que esto salga adelante. Entonces, si yo percibo mi realidad, si yo me percibo a mí, si yo estimo, si yo estoy equilibrado, si yo sé, si yo me conozco y yo sé hasta qué punto puedo dar, hasta qué punto y puedo mejorar esa capacidad de dar, entonces pues voy a empezar a establecer elementos de equilibrio de esa cartilla o de esa forma de ser de mi perfil de cuidado. Entonces, fíjense que poco a poco, a partir de lo que yo sé de mí, a partir de la estimación o la medida que yo tengo de lo que sé de mí, voy a empezar a establecer elementos de equilibrio. ¿Por qué vamos a tener elementos de equilibrio? Porque nosotros, el cuidador trabaja en algo que es más invisible que otras cosas, a otra actividad. Ya que hablan, por ejemplo, de la ingeniería de sistemas en el capítulo anterior, que estaban hablando de su profesión, de que yo estoy en otro espacio. Fíjense que cuando yo estoy trabajando en eso, estoy frente a un aparato, estoy frente a un proceso que efectivamente tiene que llegar a unas optimizaciones y unos resultados. Pero cuando yo estoy hablando de personas, la afectación tiene que ser mucho más fuerte. Cuando yo sé que cada cosa que yo hago puede afectar más o puede limitar más o hacer menos bienestar, pues va a tener que conmoverme y estrujarme más hacia el interior y yo tengo que estar preparado para eso. Y fíjese que sí se puede uno preparar, porque si no, muy seguramente lo vamos a ver más hacia adelante, unas barreras van a impedir que yo mejore esa propuesta que tengo para el cuidado. Entonces vamos allá, el autoestima, vamos a entenderla acá desde el punto de vista del cuidado, autoestima. No vamos a hablar de otro tipo de cosas por ahora, sino vamos a determinar qué estamos hablando en este auditorio, en esta comunidad, en esta familia que trata el tema del cuidado. Es como este colectivo que tiene un tema común que es ver, ayudar a otro, apoyar a otro, en un dar por recibir, no para recibir, sino en un dar por recibir, en un recibir por dar, que me va a dar oportunidad, que va a ser la oportunidad de ejercer mi misión de vida, mi vocación, mi querer o mi trabajo, finalmente, porque si yo he logrado determinar que ese va a ser mi trabajo y lo voy a hacer con las ganas y con la pasión que lo requiere, pues va a ser una opción bien importante. Con el autoconocimiento, un segundo con la autoestima, ahora vamos con la autorregulación. En este tema vamos a tomar como ejemplo el tema de la pandemia, el tema de esto que estamos viviendo con el COVID, con todo esto que está viviendo el mundo y a la cual a la gente le está diciendo, bueno, tome conciencia.
haga de cuenta que, entonces no es necesariamente que a usted lo vigilen, que a usted le digan, aunque eso es importante porque hay gente que sabe mucho más sobre estos temas, que usted siga unas indicaciones, que usted sea capaz de autorregularse. En este caso, por ejemplo, si ustedes se están formando en cualquiera de los cursos, Alzheimer, demencias, cuidado adulto mayor, paliativos, Down, niños pequeños, todo lo que nosotros tenemos en formación, pues vamos a encontrar que vamos a necesitar nuestra autorregulación porque es un curso virtual, vamos a necesitar nuestra propia disciplina, nuestro conocimiento de mí mismo, cómo conozco, tengo que anotar, tengo que leer, tengo que volver a leer, me gustan más los videos, pero entonces si no hay videos también tengo que volver a leer. Vamos procurando que todas las cosas estén de acuerdo a lo que yo necesito, pero necesito tiempo, necesito disciplina, no necesito. O sea, por esto ya estamos casi todos adultos, no necesitamos que nos estén vigilando si la tarea está bien o está mal, sino yo estoy proponiendo. De ahí que les explicaba mucho al grupo anterior de la necesidad de las preguntas. O sea, cuando uno pregunta es porque realmente ha sido tocado por un tema, realmente le ha llamado la atención. Ay, ve, eso es una forma distinta de ver las cosas. Entonces es una buena manera de relacionarnos. La regulación, la autorregulación comienza a ser una forma de gestión. Cuando nosotros oímos la palabra gestión, sabemos de la gestión del gobierno, la gestión del voluntariado, la gestión de las relaciones públicas, la gestión de los recursos humanos. Entonces lo asociamos directamente a las acciones. ¿Qué es una gestión? Son las acciones que se hacen para. Y cuando yo no estoy hablando de autogestión, entonces estaría en relación con nuestras anteriores, todas las acciones que yo hago para regular, para estimar y para conocer cuáles son mis competencias, fortalezas y oportunidades que tengo como cuidado. Entonces, ¿cómo me regulo? Me regulo con, por ejemplo, un tema como la ética, un tema que me aclara que de pronto cuando yo no puedo hacer ciertas cosas es porque hay alguna experiencia anterior que lo dice, no solamente que tenga un capricho por hacerlo. Cuando aprendamos un poquito de demencia, vamos a saber que van a existir unos elementos como la violencia, como los actos desorganizados, que no van a ser producto de una mente sana, sino de una enfermedad que está en desarrollo y que sin embargo detrás de esa enfermedad o ahí en esa enfermedad hay un ser humano del cual nosotros tenemos que rescatar. Entonces, desde el punto de vista del comportamiento, vamos a hablar con comportamientos que a veces no son tan claros, no son tan sanos. Un adulto mayor sigue siendo una persona, sigue siendo una persona a la cual yo tengo que reconocer. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, regularme en el comportamiento o en la forma de mía, autorregularme para relacionarme, por ejemplo, con un adulto mayor? Dejar la noción de que no es una persona, sino como que están en limitante, pobrecito, que no, pobrecito, no, pobrecito es porque tendrá alguna necesidad de ayuda como cuando nosotros estamos limitados, pero es una persona. Entonces, en razón de eso, yo me voy a dirigir siempre a esa persona por su nombre, por ejemplo. Una cosa que va a quitar de vista todas aquellas pretensiones de que soy más tierno o menos tierno en mi vocación porque le digo abuelito, viejito, mi bonito, que es una oportunidad, eso va dentro de las formas de personalidad y son aceptables, eso no quiere decir que esté negativo, pero sí que sí es una orden al cerebro y que sí es una orden al ser cuando yo le digo Claudia, cuando yo la llamo por su nombre, cuando yo le digo, así como decían aquí mi segundo nombre que me gusta más, María, lo que sea, sino Claudia, o si me dicen Claudia Lucía en el caso mío, o si me dicen Lucía solamente, como algo del ser interior como que se activa. Por eso nosotros tenemos nombre, nombrar, llamar, evoca. Entonces, cuando yo necesito dirigirme a esa persona, cuando yo necesito, hay muchas técnicas que me van a hacer llegar a esa persona y esto es, por ejemplo, algo que nosotros trabajamos mucho en comportamiento, en cómo dirigirme a esa persona, en cómo dirigirme a mis compañeros también, en cómo establecer unas líneas de apoyo y unas relaciones de apoyo que verdaderamente van a ser fuertes y unos lazos de apoyo fundamentales.
Nosotros como latinoamericanos tenemos muchos dichos, tenemos muchas cosas que a veces nos ponen en otro lugar, nos ponen con muchos términos, a veces hasta extraños que no reconocemos. Entonces, un principio, no es el único, pero digamos que como esa primera forma es, yo me llamo, a mí me llaman, no se sabe cómo, me llaman Claudia. Cuando a mí me llaman Claudia, sé que se están dirigiendo a mí y ha sido un entrenamiento de 75 años. Entonces, si son 75 años en que me han dicho a mí, Claudia, ¿cómo no voy a responder? ¿Sí? Ya es muy diferente cuando estoy en la familia, si me pueden decir mona o viejita o lo que sea, pero cuando estoy en ese mundo social de interrelación, pues por supuesto que voy a determinar que me llamen, que cuando me llamen, eso dentro del cerebro funcione. Y además evoca mucho a la persona. Cuando yo digo don Joaquín, cuando yo le digo don Luis, cuando yo le digo doña Emma, cuando yo le digo todos aquellos nombres por los cuales nosotros hemos sido mencionados, pues seguramente voy a tener una respuesta mucho más grande. Entonces, fíjense que es una acción, sería una gestión o una acción para comunicarme acorde con esa persona a la cual yo estoy cuidando y estoy ayudando y de alguna manera me estoy conectando con ella. Y comienzo a ponerme en un lugar donde no comienzo a medir ni a juzgar si está más o en menos dificultad. Acuérdense que esto va a ser una cotidianidad, es algo que nosotros vamos a estar viviendo y si estamos en un lugar, en un centro de estancia, en un geriátrico, pues vamos a estar con ese colectivo, entonces vamos a necesitar entrar dentro de esa dinámica de grupo. Y en esa dinámica de grupo nos seguimos llamando por el nombre, seguimos siendo personas. Entonces, digamos que evitando esos adjetivos, evitando esas cosas, vamos a lograr digamos como una conexión de frente a frente, una regulación propia y con el otro bastante interesante. Y viene nuestra cuarta A, que sería autocuidado, el famoso autocuidado, lo que nos defiende de nosotros mismos y que nos ayuda a nosotros mismos y que nos pone en un equilibrio y un orden hacia otro. Entonces, si me conozco, si me estimo, si regulo, si gestiono lo que tengo, pues voy a hacer un autocuidado. Es decir, que no me voy a olvidar de mí para ayudar a otro. Al contrario, voy a hacer uso de mis fuerzas y de mis herramientas para poder ayudar a otro. Y en ese orden voy a gestionar, voy a hacer que ese otro también busque sus propias fuerzas, busque sus propios elementos para poder ayudarse. Entonces, cuando uno utiliza el término paradójico, es como cuando dice que, ay, es que los médicos también se mueren, es que el cardiólogo le dio un infarto, es que, ¿por qué? Porque es que somos humanos, eso no quiere decir que el hecho de que uno esté, o que no se va a morir por el hecho de ser médico, o que porque es psiquiatra de pronto no pueda tornar una demencia, una degeneración, eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, de ahí que el autocuidado, esa A fundamental que va a cerrar estas 4 A's iniciales, nos va a hacer algo que es muy constante en todo es reconocerme, es decir, conocerme otra vez, conocerme yo, conocerme como cuidadora hacia otro y conocerme dentro de mi profesión. Ese reconocimiento, ese reconocerme en muchos elementos, lo voy a descubrir a través de todos esos, digamos, aprendizajes que vamos a tener en los cursos. Tratar de que no sean tan lejanos, de que yo no piense que eso es para allá, para otro. Muchas veces, hoy hacía una consulta con una exalumna mía de hace mucho tiempo y ella me decía, oh, quisiera que me ayudaras con el tema del Alzheimer, mis papás, mi mamá, bueno, esto y esto nos está avasallando y no nos entendemos, necesitamos luces. Entonces yo decía, qué interesante cuando yo reconozco que hay algo que no conozco, que me está poniendo problemas, que me hace pensar, que me hace ver a mis papás de manera distinta, que me hace verme a mí de manera distinta, que me hace ver también incapaz. Y en ese orden diría, si yo soy incapaz, ¿cómo le voy a dar a otro para que cuide, para que haga, si yo no he reconocido todavía qué es lo que está pasando?
Entonces, fíjense que ahí en ese escenario hay muchas cosas tan bonitas que reconocer. Ahí sí llamamos a leerlo bonitas porque en lo bonito o en lo positivo está el reconocimiento de esas herramientas que necesitamos. Entonces, yo me autocuido, es decir, así como el médico se muere, como al especialista en cardiología le puede dar un ataque cardíaco, pues el cuidador también puede necesitar cuidado. Y reconocerlo no quiere decir que sea menos capaz, que no vaya a salir de eso y que no sea capaz o que no tenga la conciencia de poder usar todos esos recursos aprendidos para trabajar hacia otro, de aplicárselos hacia mí mismo. Bien decía alguien el otro día, por ejemplo, en una profesión, claro, el abogado cuando necesita un abogado, pues como que sospecha, ¿no? Que hay algo que tiene que hacerse. Cuando uno va, cuando está hablando entre colegaje, entre colegas, pues supone uno muchas cosas o supone que están aplicándole tal estrategia, que están haciendo tal cosa. Entonces ahí comienza uno como en unos niveles que a veces no son de confianza. Entonces, si yo confío en que lo que estoy dando, en ese consejo que estoy dando, en ese apoyo que estoy dando, en esa forma como yo lo estoy haciendo para otro, pues seguramente tengo que ser mucho más confiado en lo que es para mí. Entonces, eso va a ser el componente del autocuidado. No olvidarnos de nosotros. Para no olvidarnos de nosotros mismos, entonces nos conoceremos, nos estimaremos, hacemos estima de lo que somos, de lo que valoramos, de lo que sabemos y vamos a regular y a gestionar todo este tipo de acciones. Esto, por supuesto, nos va a dar como dos luces y dos guías grandes que son la automotivación y el autodescubrimiento. ¿Por qué hablamos de automotivación? Porque cada día, yo creo que eso nos pasa en muchas circunstancias, como digo, hay unos días que son mucho más dinámicos que otros, entonces hay días en que uno necesita mucho más motivación, uno necesita como recordar que hay cosas buenas. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, por todas estas cosas que pasan, a veces uno todos los días dice, bueno, hoy espero que las cosas estén, que estén en otro nivel. Y cuando yo me hago ese autodescubrimiento, de pronto descubro, ve, yo no me había dado cuenta que yo era capaz de esto. Entonces hago esa reflexión, fíjese, y lo voy adquiriendo para mi conocimiento y lo voy haciendo de tal manera que me va dando fortaleza. En este orden, muchas cosas para evitar ciertas patologías, hay muchos ejercicios. En esos ejercicios es aprendizaje de cosas nuevas. Entonces, si uno le da la indicación a alguien que haga cosas nuevas, pues ¿por qué no se aplica esas cosas nuevas también? ¿Por qué no se dice, vean, no, esto no lo voy a hacer de pronto como siempre, sino también voy a hacer a tratar esto como una oportunidad de mejorar las condiciones? Entonces, ahí tenemos ya entonces dos luces, una que me motiva, una que me hace redescubrirme a través del autoconocimiento, la autoestima, la autorregulación y el autocuidado. Entonces, ahí, digamos, tenemos nosotros como un orgullo y una conciencia de cuando uno se presenta o cuando está como cuidador que a lo mejor sabe hacer las cosas. Nadie sabe hacer las cosas como lo hago yo, porque yo considero que es muy bueno. Entonces, ahí digamos que eso es cierto, creo que tenemos capacidades, creo que tenemos luces sobre cómo hacer un cuidado, pero sí vamos a necesitar que reconozcamos que a veces somos un poquito soberbios, un poco, a veces obviamos cosas que no queremos vernos y entonces eso es lo que significarían esas barreras para que no se suceda ese autoconocimiento, esa autoestima, esa autorregulación y ese autocuidado. Sobre esas barreras vamos a tocar 3 hoy en esta charla, porque pues hay en otros aspectos, en un aspecto que se llama la escucha activa. Todas las personas, cuando nosotros hablamos de eso, sí, hay que hacer escucha activa, es decir, escucha activa y lo repite con mucha facilidad. Pero cuando nosotros necesitamos precisar qué es esa escucha activa, vamos a tener en cuenta que vamos a hacer eso que nosotros de pronto
a veces tenemos, no sé si me correspondan con este concepto de maña, manía, forma de hacer las cosas, que se nos vuelve como habitual, unos hábitos que uno tiene y que se van volviendo como un traje que uno se pone para defenderse o para llevar a cabo ciertas labores. Entonces vamos, sobre esa escucha activa vamos a trabajar 3 barreras o tres barreras, 3 obstáculos, 3 formas que a veces nos sirven de filtro para no hacer una escucha activa. Y que, por ejemplo, para el caso de este entrenamiento y de estos cursos que hacemos virtualmente y que estamos trabajando en la red latinoamericana de cuidadores y que nos da la oportunidad de estar en Ecuador, en Chile, en Costa Rica, en México, en todos los municipios de Colombia, en Perú, en todos estos lugares de los cuales nosotros rastreamos estudiantes, nos dice qué oportunidad tan grande porque estamos haciendo un entrenamiento. Por eso ustedes van a hacer informes, por eso ustedes van a hacer tareas. En esas tareas van a descubrir cómo uno se vuelve muy objetivo y muy claro en expresar las cosas, en lo que se necesita. Cosa que a veces en lo cotidiano se nos olvida y máxime cuando estamos en situaciones de cuidado tan recurrentes. Entonces vamos a ver esas 3 barreras para la escucha activa, que son la eliminación primero, la distorsión como segundo aspecto y la generalización como tercero, y al mismo tiempo cómo las podemos volver, reflexionarlas y tomar conciencia de ellas para mejorar. Entonces, ¿qué hacemos con la eliminación? Nosotros con la eliminación muchas veces lo que hacemos es como, y es digamos que es un tratamiento que no es tan positivo, y eso nos sirve para saber qué tan buena escucha somos. Nosotros obviamos y eliminamos aquellas cosas que nosotros de pronto no queremos tomar en cuenta. Entonces de una vez las eliminamos. Entonces, al contar una historia, al hablar de una persona, al hablar de una situación, sí, de una manera llamada o podría ser inconsciente, eliminamos el aspecto porque no los queremos tomar en cuenta. Ahí, en ese momento, es porque nosotros queremos revitalizar lo que nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, hay muchos temas como que nosotros hablamos de se le olvidó, no hizo caso, tal cosa, porque nosotros simplemente estamos absorbiendo y percibiendo la relación, la situación en general. Entonces eliminamos esos aspectos, entonces no retomamos la historia completa, nos olvidamos de detalles. Un ejemplo de esto es lo siguiente, por esa razón, cuando uno tiene un problema o cuando se está haciendo una indagación, siempre se toman por lo menos 3 puntos de vista. En ese orden que piensa, 3 puntos de vista que nos ayudan a entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha tomado en cuenta y qué es lo que no. Al ser 3 puntos de vista se construye una historia mucho más real. Entonces, en este entrenamiento recuerden el hecho de contestar preguntas, el hecho de hacer actividades, el hecho de tomarse el tiempo de hacerlas, como decía nuestra consejera, un tiempo para eso, nos va a dar esa oportunidad de mejorar ese aspecto, darnos cuenta qué estamos eliminando y seguramente al darnos cuenta y qué estamos eliminando, vamos a mejorar. Eso lo resolvemos, por ejemplo, con la pregunta, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está diciendo esto? ¿Cómo qué? Con el qué, o sea, ¿verdad? ¿Qué fue? Se me olvidó este detalle. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Entonces ahí voy detallando ese tipo de elementos que me van a evitar que solamente haga cuenta de oí y centrarme mucho más. Eso es lo que se llama, por ejemplo, una bitácora, es lo que se llama resaltar los hechos, describir los hechos. Por eso los médicos, por eso los abogados toman nota, para poder no olvidar, porque uno tiende a seleccionar y a eliminar cosas que no le convienen seguramente, o que de alguna manera, no sé, están revitalizando nuestras creencias. La segunda barrera es la generalización. En esto del cuidado sí que se nos presentan elementos como generalizar, es decir,
todos, la mayoría, todas las familias, todas las personas que tienen este tipo de problemas hacen esto. Muy claro lo decía nuestro director hoy cuando decía cada quien y cada patología, pero nosotros nos olvidamos, máxime cuando recibimos un entrenamiento. Entonces nosotros sabemos qué va a ser esa enfermedad, pero las reacciones y las formas como la expresar cada persona van a ser distintas. Entonces no podemos generalizar, no podemos determinar que así va a ser siempre, sino vamos a ver que van a haber unos cambios para que se sucedan otras cosas. Entonces no podemos generalizar, tenemos que ser críticos, tenemos que no dar por terminado como determinado que nunca, que siempre, que todo, que todos en esa familia, que todas las familias, que todas las personas son abandonadas, que todos están tristes, que todos están solos, porque eso no es cierto, porque existen espacios y elementos que corresponden a otras cosas. Entonces, tenemos la eliminación, elimino lo que a mí de pronto no me funciona para mi argumento, y tenemos esa generalización que tenemos que decir, todos no leen. No, eso no es verdad, todos no leen. El hecho que a veces uno no lo haga o no tenga atención a eso no quiere decir que todos los hagan, que todos son muy malas personas, que todos son muy buenas personas, que todos los viejitos son bonitos, que todos los muertos son fabulosos. Ese tipo de cosas lo que hace es generar unas creencias que nos van afianzando en relaciones de cuidado que a veces nos olvidamos. Entonces, el hecho de que yo haya tenido esta persona o haya cuidado a esta persona en estas condiciones no quiere decir que la persona a la cual estoy viendo, a la cual voy a cuidar más adelante, tenga las mismas expresiones o las mismas formas, o la misma familia sea lo mismo, o que siempre pasa lo mismo con las familias, o que siempre pasa lo mismo con la comunicación. Entonces ahí vamos a tener mucho cuidado y vamos a empezar a decir, bueno, entonces no nos vamos a usar esas generalizaciones porque evaluamos ideas, de pronto perdemos oportunidades realmente de manejar directamente a nuestra persona y a nuestro paciente. A paciente como ser que siente y padece una enfermedad. El tercer elemento barrera, entonces, se llama la distorsión, una cosa que nos pasa con digamos que como con mucha frecuencia debido a un factor que se llama la interpretación. Nosotros interpretamos incluso hasta estados de ánimo. Me van a permitir, por ejemplo, un ejemplo. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo. En el WhatsApp, en estos escritos, personalmente, por mi forma pues yo no distingo si hay muchas cosas de pronto que si la persona está muy enojada o que si no está enojada, porque eso depende mucho del estado emocional que uno tenga. Entonces, cuando uno recibe una información, pues se va dando cuenta que está recibiendo una información, y si usted está tranquilo, está haciendo está haciendo un trabajo, pues te va dando cuenta que pues resuelve y contesta, no que está, ay, que me contestó mal, o que está muy bravo, porque esas son cosas que distorsionan el mensaje. Entonces, nosotros a veces terminamos con hechos como, no sé, tal vez, me pareció, creo yo, ese tipo de expresiones que finalmente no concretizan una situación, no concretizan un estado, no concretizan una información. Entonces distorsiona totalmente la situación. Entonces digamos que junto a la eliminación, junto a la generalización, o solo distorsión, o cada una por separado, van a lograr quitar muchas formas, oportunidades de manejar. Entonces hay que darse cuenta de quién fue el que lo dijo, que tal vez, como que quiso decir, no decir uno, yo me imagino. No, usted no se puede imaginar, usted tiene que tratar de precisar cómo es esa información para saber cómo se hace y cómo lo hace. Esto en cuidado es muy, muy importante. Nosotros podemos tener percepciones. Por ejemplo, para el caso de demencias, o para el caso de Alzheimer o de Parkinson, donde las personas van perdiendo cierta capacidad de expresión, pues vamos a necesitar de un trabajo
intuitivo, de un trabajo de verdaderamente de intención para poder descifrar esos mensajes y esos estados de las personas para no caer en generalizaciones o en distorsiones que finalmente a quien más van a perjudicar es a nuestra persona cuidada. Y por supuesto, a nosotros. Entonces, muchas veces, decía una amiga mía, por las buenas intenciones podemos estar haciendo cosas que no son favorables para nuestra persona cuidada. Entonces, hacer reflexión realmente cómo lo sé, cómo lo observé, cómo lo vi, porque es muy importante tomar conciencia de ese momento, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que somos voz, ¿cierto? Que somos una posibilidad de voz para esas personas y definitivamente, pues, tenemos que hacerlo lo más asertivamente posible. Entonces, una escucha activa no quiere decir que sí, que yo me adelanto, que yo sí sé lo que me van a decir, sino de verdad, escucho, espero, atiendo, anoto y veo eso que me está diciendo Claudia directamente, no me lo está diciendo Gloria, ni me lo está diciendo Otto, ni me lo está diciendo otra persona, sino estoy concentrada en esta persona a la cual estoy conociendo, a la cual estoy cuidando. No que, eso, ella siempre es así. No, ella siempre hace este ejercicio, que es tan difícil. Yo sé que no es fácil. Es lo que nos torna más humanos, es lo que nos torna más sensibles y más delicados al momento de expresar un cuidado. Fíjese nomás que a nivel familiar nos pasa cuando nosotros pretendemos o creemos que conocemos, por ejemplo, a nuestros hijos o su manera de ser, a sabiendas que como niños, adolescentes o a mayores han cambiado, o van a cambiar o han tenido la oportunidad de cambiar. Si eso y si nos pasa a nosotros, ¿cómo no le va a pasar a esa otra persona? Entonces, esa realidad de otro es la que nosotros tenemos que entender. Entonces, fíjense que vamos a actuar en esa escucha activa, evitando esas generalizaciones, evitando distorsionar la información y haciendo que definitivamente yo no esté eliminando datos importantes. Por eso en este tema del entrenamiento virtual es muy importante una lectura, relectura, volver a leer, no como la primera impresión que yo tuve. Ustedes van a tener a veces sensaciones de que los temas ya han sido tocados, pero hay que volverlos a hacer. ¿Por qué? Porque en cada vez que yo retomo esa lectura, encuentro cosas y oportunidades para hacer un cuidado de calidad. Entonces, para el autoconocimiento, ¿cierto? Para la autoestima, para la autorregulación y para el autocuidado. Entonces, voy a hacer escucha activa mía, sin distorsionar, sin eliminar y sin generalizar, mucho menos pretendiendo que yo siempre soy la misma persona, soy el mismo ser ante una situación o un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidad cada vez que nosotros tenemos a una persona cuidada, esa persona también va cambiando, esa persona también se va expresando de manera distinta. Entonces, eso primero, esas 4 cosas iniciales para mí, esos autos para mí son la carrera también para reconocer a ese otro que está a mí en el parte de cuidado. Es la realidad de otro. Recuerden, yo hago mucho hincapié en esto porque cuando uno oye las respuestas a veces dice, no, es que yo sé que lo estoy haciendo bien, sé que sí, por supuesto. Hablemos que nuestras intenciones siempre son buenas o tienden hacia lo positivo, pero de buenas intenciones está, por ahí dice el dicho, que alguien lo complete en nuestra audiencia. Entonces acuérdense que no es solamente la realidad que yo percibo, sino una realidad conjunta de esa persona cuidada de yo. Entonces tengo que calibrar, tengo que ser coherente con eso y tengo que ser correspondiente con ese cuidado en mi autocuidado y en mi conocimiento. Entonces, eso sería una parte de la escucha, ¿cierto? De la parte como yo escucho, de la parte como yo hago de verdad una escucha activa. No es solamente lo que yo quiero escuchar, sino la escucha, es decir, la atención hacia la expresión, hacia lo que no se ha dicho, a lo que se dice de ese otro combinado con lo que yo estoy apoyando. Entonces, ¿por qué se llama cartilla para el cuidador? Porque es algo que usted no puede olvidar. Usted no lo puede olvidar porque forma parte de su ética, de su comportamiento, de su forma de llevar a cabo
ese cuidado hacia otro, ese amor hacia otro, un amor dirigido, un amor orientado, un amor positivo en una relación, como dicen, por ejemplo, en enfermería, con la persona correcta, el medicamento correcto, a la hora correcta, que son unos, no sé cuántos correctos hay, en este momento se me olvidan, por ahí de pronto más hacia adelante alguien me puede ayudar, o me lo recuerda, pero es hacer eso, hacerme directo con esa persona, con esas personas. En muchas veces nosotros olvidamos que entramos en una comunidad, en un lugar de estancia. ¿Quiénes están? Personas mayores. Esas personas mayores siguen teniendo humor, teniendo una personalidad, teniendo una posibilidad de juego, y nosotros podemos seguir comunicándonos de esa manera. Hay unos límites que sí, por supuesto, hay que establecer, pero el humor no se debe perder. Las ganas de reírse de la vida, de reírnos de nosotros mismos, también puede permanecer como una oportunidad de cuidado, sin volvernos tan demasiado dramáticos y tan demasiado cargados de muchas formas de emoción, porque definitivamente la empatía no va solamente a calibrarse y no solamente se va a aplicar porque hay demasiado tema doloroso, sino a entendernos que todos los caminos, aún por ejemplo, final de vida, patologías grandes, podemos llevarlas con claro. Por ahí alguien me estaba ayudando con los correctos, espero que todos lo hayan leído. Forma parte, por ejemplo, de primeros auxilios, de toda esta forma auxiliar que nosotros tenemos que trabajar en el cuidado tanto de adulto mayor como de cualquier dependencia. Verán, las reflexiones de esas, ustedes son unos seres humanos maravillosos. A veces no somos tan maravillosos. A veces no somos tan perfectos. Entonces no nos demos tanta gloria y tanta cosa, no gloria a nuestra consejera, no, sino tanta cosa que yo sí puedo, que yo sí lo hago bien. No, esto como todo requiere ética, requiere responsabilidad, requiere formación y requiere conocimiento. Hay mucho tema que tiene que ver con el juicio, con el juzgar. Entonces fíjense que cuando nosotros vamos a un juicio, cuando hay un juez, hay una balanza. ¿Se acuerdan que hay una señora que está con los ojos cerrados y hay una balanza? ¿Por qué? Porque uno tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial. Tiene que tratar de entender que esa persona, o sea, imagínese cuando usted está con una persona de Alzheimer y que tiene aquellos, digamos, rasgos psicóticos, por ejemplo, o de violencia. Entonces, ¿usted cómo alcanza como cuidador o como familiar a determinar que eso sí nos toca con cuidado, que no es esa persona, que no es Claudia la que está ahí, sino es una enfermedad que está hablando y que yo puedo de pronto llamarla a ella para que pueda reaccionar de manera distinta? En demencias esto sí que es grave. En esta semana en paliativos estábamos tocando ese tema, porque nosotros hablamos de enfermedades físicas, que vemos como la gente se deteriora. Entonces cuando vemos a alguien en silla de ruedas somos más sensibles y más empáticos, pero cuando podemos ver de pronto una persona que físicamente se puede mover y todo, pero tiene una demencia o algo, es mucho más difícil, porque no podemos determinar qué tanto apoyo, qué tanto alcance estamos haciendo. Entonces, pilas ahí, porque en esa conciencia diaria, en ese ejercicio, digamos, tomemos esas 4 A's como un ejercicio, llámenlo ustedes como meditación, oración, todas aquellas oportunidades que tengan de sentarse a reflexionar diariamente. Esto no quita mucho tiempo. Incluso son 4 minutos que usted puede decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué conocí hoy? ¿Qué me motiva? ¿Cómo tengo que regular? ¿Cómo tengo que gestionar? ¿Y cómo tengo que autocuidarme en el día de hoy? Entonces, digamos que hay muchas oportunidades. Ustedes han escogido un camino que se llama el camino del cuidado. Es un camino con muchas guías, con muchos, digamos, accidentes en el camino, pero podemos prepararnos para que esos accidentes y esos
logros sean cada vez más satisfactorios. Aquí vamos a hablar de satisfacción, no de resultados exitosos, porque que la persona tal cosa no se muere o si se muere, no, sino la satisfacción que se encuentra de un gesto amable, de una familia agradecida, de una persona que está terminando su ciclo de vida también, que nos puede tomar la mano y que nosotros podemos tomar la mano y estar con ellas. Tenemos muchas pérdidas. El tema del duelo para el cuidador es bien importante, como para todas las personas. Nosotros sufrimos todo tipo de duelos, pero este duelo que significa perder a las personas, ver su finitud y todo esto, estos deterioros también son importantes de tratar. Nuestro director hablaba de nuestros apoyos, de nuestros grupos de apoyo, de la forma como hacerlo, y creo que es lo que significa un colectivo y una comunidad o una familia de cuidadores. Entonces, a los nuevos, bienvenidísimos a la familia de cuidadores de la red latinoamericana, a los que ya están en sus cursos, que sigan así de motivados, que sigan haciendo esas tareas maravillosas que estamos recibiendo. Muy orgullosa me siento de todo lo que recibo, de todo lo que apoyo, de las ganas que le ponen, de superar esas limitaciones tecnológicas también. Sigan así, busquen esa motivación, busquen y sobre todo su autocuidado y no se pierdan de vista como proyecto de vida. El proyecto de vida suyo también es importante en la medida que ustedes sean felices, equilibrados, sanos. No quiere decir que no sufran de algo, pero sí que estén sanos en ese sentido de que uno pueda estar con algún dolor, pero sentirse sano y sentirse íntegro, que es lo que se llama paz y tranquilidad al interior. Como siempre me encanta hablar con ustedes, aunque yo hablo sola, pero bueno, ojalá me puedan escribir, me puedan preguntar. Claudia Ramos, Claudia LRC Cuidadores, ahí estamos para ustedes en el chat. Pregunten, trabajen, vean lo que decía Juan Carlos, traigan temas. Hay unos temas muy importantes que nosotros vamos a discutir en este año, con todas nuestras alianzas, con todas las personas que trabajan a todo nivel latinoamericano. Pónganle atención, por favor, nos vayan a sus conversaciones. De la visibilidad del cuidador depende también de nosotros. ¿Sí? O sea, depende de que la gente conozca qué es lo que hacemos. No. Esto es lo que quería decirles. Un abrazo inmenso. Los quiero escuchar por algún lado y como siempre, gracias. Buenas tardes, una bonita exposición, muy buena la exposición. Una pregunta tengo yo, una consulta. Estaba justamente desarrollando de la demencia y el Alzheimer. ¿Tiene concordancia o es diferente la enfermedad, diferente la patología? Porque los síntomas es igual o... Las expresiones o síntomas de una enfermedad a veces son muy parecidas. En el caso de las demencias o los deterioros cognitivos a veces son muy parecidos, pero tienen diferencias de acuerdo a la forma como afectan a la persona. Alzheimer es, digamos, menos agresivo en algunas partes que el Parkinson, pero presenta bastantes síntomas parecidos. Ya, o sea, son Entonces, medio claro. parecidas el Alzheimer con el Parkinson nada más, ¿no es cierto? Sí, señora, sí tienen una base de ahí. Lo que pasa es que una afecta la parte motora también de eso, pero bueno. Eso Ya. se ve a profundidad. Ya, muchas gracias. Sí, señora, y yo ya sé cómo va la cosa por ahí, ya lo entiendo. Pero vamos a trabajar muy bien eso, tranquila. ¿Quién más tenemos por ahí que quiera decir algo? Sí, son 4. Pues los invito a aprovechar que está Claudia para preguntas. La charla de ella me pareció bastante interesante. Es las 4A, como decía ella, que todos los días la tenemos que evaluar como cuidadores.
No sé si tengan alguna pregunta. Y antes de darle las gracias a Sandra por la colaboración. Alejandrina tiene preguntas, Claudia. Lo que pasa Vale, es la que, escuchamos. hola Claudia, Hola. lo que pasa es que, como les comentaba, lo que yo estoy viviendo es algo nuevo para mí. Entonces, de hecho, de un tiempo hasta ahora también yo me he dado cuenta que esto, aparte de como te dijera, influir directamente en mi persona, influye en todo el núcleo familiar. Entonces se altera todo, se altera todo. Se vuelve un caos porque de repente mi mamá me sale con unas cosas así súper feas en la mesa delante de todo y se arma la batabola. Entonces yo necesito, pero así como en forma urgente, saber cómo manejar todas estas situaciones porque no estamos hablando, por ejemplo, yo soy muy de piel, yo sé que es mi mamá, yo sé que a ella no la voy a dejar sola ni la voy a tirar a la calle, pero también me falta el autocontrol, el auto, porque, porque si, Autorregulación. sí, porque si bien es cierto, esto viene en conjunto con otras situaciones de mi infancia, de vidas pasadas también a lo mejor, que a lo mejor no han sido sanadas y que también estoy trabajando en todo eso, porque yo trabajo, Alejandrina, yo eh, di tu palabra en la sesión anterior y la vamos a trabajar muy directamente. Creo que tú vas a tomar Alzheimer, ¿no? Entonces, tú tomaste la palabra descolocada. Sobre ese tema hay mucha dirección, lo vamos a trabajar muy directamente y te prometo que va a ser el punto de partida para ti. Tú corazón, pero lo creo que yo, yo necesito saber, porque yo hasta donde yo sé, por lo que a mí me informaron, mi mamá está con demencia. Ella está en una demencia progresiva en el tiempo. señora. O sea, esto en ningún caso va a ir para atrás, siempre va a ir en ascenso y siempre va a ir cada vez gatillando más situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajé cuidando a unos abuelitos, para mí a lo mejor no me llegó tan directo, pero ahora yo lo estoy viviendo en persona. Entonces, por eso cuando a mí me ofrecieron este curso, yo no dudé en ningún aspecto en tomarlo. Vale. De hecho, Claro que sí. me ofrecieron hasta la ayuda de pagarme el curso, pero yo le dije que no, que a mí me interesaba yo pagarlo porque tampoco era así como un gran dineral del que yo no pudiera echar mano. Y por último, aunque lo fuera, yo tengo que hacer también, buscar la forma, porque yo no puedo esperar que los demás vengan a darme una solución económica a mí, cuando si yo la tengo a lo mejor en mis manos, porque tampoco era tanto el dineral, yo lo puedo hacer. Alejandrina, se me perdió. Estoy acá, Y ahí sigue, Claudia. Ah, bueno. estoy acá. Alejandrina, te voy a decir una cosa. Lo primero que vamos a trabajar es bajar un poquito los grados de ansiedad que tú tienes como cuidadora. Y efectivamente te voy a felicitar y te voy a decir que has escogido, has dado el primer paso. Con este primer paso de acercarte a ese conocimiento, a esa situación, a esa situación en progreso, como tú la has llamado, vas a encontrar, digamos que una ruta de alivio. Vamos a hacerlo, te vamos a recibir, vamos a trabajar, vamos a tener, te prometo que vamos a localizar esa primera entrevista para que podamos entender muchísimo más lo que está pasando, porque el curso, digamos que este curso va a ser más bien una ayuda y orientación para ti, para tu entorno y para tu persona amada. Sí, se les agradece de verdad Con porque mucho cariño y con mucho orgullo. Muy bien. ayer conversaba con mi hijo que él está terminando su carrera, entonces lloraba él porque explotó en un momento y me dijo que estaba cansado de las peleas, de todas estas situaciones que nos alteran a todos y, y pucha, yo entiendo, mi mamá no me va a entender al 100%, yo a ella le explico las cosas,
pero no las va a entender porque me va a decir, bueno, en el momento, pero esto se va a volver a situar en el tiempo. Entonces, como yo sé que nos está afectando, como sé que le está afectando a mi hijo que está terminando su carrera, que quería puro tirar la esponja ayer, y yo le dije, no, porque somos una familia, y como familia nos necesitamos nuestra fuerza y necesitamos ayudarnos entre todos. Entonces yo estoy muy contenta, de verdad se los digo, y estoy muy agradecida de la persona que me instó a que yo tomara este curso, y estoy muy agradecido con él porque él vio en mí a lo mejor esa desesperación que yo tengo por querer ayudar a mi mamá y ayudarme también a mí misma, porque esto es nuevo para mí. Hay muchos, ahí vamos en nuestra práctica, en muchos casos, y tu caso no es la excepción, pero es muy particular y como tal lo vamos a trabajar. Un abrazo y vamos a estar en contacto para empezar toda esta labor. Muchas gracias. Le Eso agradezco. es, Alejandrina. Cuenta con nosotros en todo lo que podemos colaborarte. Flora Sí, tiene la mano levantada. se le agradece. Con mucho cariño, Alejandrina. Muchas gracias. Voy a conectar solamente el micrófono porque está haciendo un frío, entonces me tuve que envolver de cabeza a pies. Quiero compartir algo muy bonito que a mí me pasó y no sé si le puede servir a alguna persona. Yo nunca tuve la oportunidad de estudiar y me matriculé para sacar el bachiller. A mis 54 años, el año pasado, pude tener el título de bachiller. En el momento que empecé a cuidar a mi mamá, pensé dejar todo botado para dedicarme a ella. La doctora de paliativos la tengo tan presente porque ella me dijo, doña Flora, no deje usted su sueño, no deje usted de estudiar por cuidar a su mamá, porque a ella le va a alegrar más verla a usted esforzada que verla que va a dejar por lo que tanto ha luchado por cuidarla. Mi mamá murió y tuve la oportunidad, bendito Dios, de tomarme una foto con ella, con mi título, y ella feliz ese día. Pues tuve que ir solamente con mi hija por lo del COVID, no hubo gran ceremonia, pero ella a lo que pudo hablarme porque ella le dio un derrame y ella me dijo, disfrute mucho ese triunfo suyo. Las dos lloramos, pero fue de alegría. Y yo lo que quiero compartir es esto. Muchas veces el cuidar, ya sea a alguien cercano o a otra persona, que no nos limite a dejar lo que nosotros tenemos para nosotros mismos, porque la vida se nos va y no realizamos eso por lo que estamos luchando. Y es parte de sentirnos vivos. Ahora con esas 4A, ese autocuidarme yo, mire, me ha llenado mucho porque yo dije, es todo un proceso. Uno muchas veces se da tanto a los demás que uno se le olvida que Flora María aquí en Costa Rica existe y eso me ha costado mucho aceptarlo. Y eso es lo que quería compartir. No dejemos nuestros sueños, no dejemos de querernos para poder dar a los demás eso que nos hace tan felices. Muchas gracias. Un abrazo desde mi corazón para todos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Flora, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Nosotros como cuidadores nunca nos podemos olvidar de nosotros mismos y no podemos dejar de soñar, de buscar realizarnos. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por compartir esa historia tan bonita. Alison tiene la mano levantada.
noches, Alison. Soy de Ecuador. Este tema a mí me pareció muy interesante, ¿no? Es como la otra personita que estaba dando su comentario, que tiene una amiguita, ¿no? A mí me pasó en relación casi. Alison, se te fue la... Yo tuve, ¿no? Alison, no te escuchamos. Bueno, mientras cuadra Alison el tema, ¿alguien más quiere aportarnos algo? No, Alison, la comunicación está muy mala. Te escuchamos, es como un eco nada más. Sí, no, Alison, si quieres, No se escriba. no le puede ser la escriba. Sandra, bienvenida, por favor. Gracias, sí. Bueno, cuando escuchaba a Alejandrina, reflexionaba en mi propia experiencia, así fue como yo empecé. Y le quiero comentar que le mandé un mensaje privado en el chat, dándole mis datos y en algo le puedo yo apoyar con mucho gusto. Pero algo que sí quisiera aportar es que a veces en ese afán de querer hacerlo todo como cuidadores, no recibimos ayuda de otras personas. Y algo que aprendí cuando yo me estaba capacitando con la licenciada Bautista acá en el Instituto de Nutrición de México es que es la ayuda que a veces nos ofrecen no es propiamente una ayuda solo para nosotros, sino también es una ayuda para la persona bajo cuidado. Entonces, a veces está el hermano o está el otro hijo o está alguien de la familia que quiere participar y pensamos que la ayuda es para nosotros, pero también tienen responsabilidad. Entonces, pues sí, recibir ayuda y pedir ayuda, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Sandra, primero, muchísimas gracias por ofrecerte a acompañar a la compañera. Y lo que tú dices es muy cierto. Allá con la doctora Bautista, es muy claro, eso es lo que trabajamos, ¿cierto? Y con su escuela de cuidadores. Cuando nosotros nos fortalecemos como cuidadores, pues nos sirve personalmente, pero también fortalecemos el trabajo que hacemos con la persona que estamos cuidando. Eso tiene que ir de la mano, eso no puede ir separado porque si no, no logramos el objetivo. Sí, estamos de acuerdo completamente. ¿Alguien quiere aportar algo más? Noemi, buenas noches, no te ha visto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Como siempre, también tu charla muy interesante. Agradecerles a todos la participación. Seguiremos en contacto pues en los redes que tenemos. Elena, buenas noches, bienvenida, rico verte, lo mismo don Ángel. Entonces quedamos así, esperamos el jueves podernos contactar y también a más tarde dentro de 8 días nos encontraremos a trabajar otro tema de cuidadores integrales. Estamos abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos entonces en esta semana y seguiremos compartiendo información en nuestros grupos. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo cuidador para todos. Gracias. A ti también, a ti, Claudita. Gracias. Bendiciones. Chao, que estén bien. Gracias. Adiós. Disculpe, el jueves, ¿a qué horas nos vemos? ¿Tú dónde estás? En Ecuador. A la misma hora, 6:30 de la tarde. Ya. Gracias. Con mucho gusto.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, Dilma, que estés bien. Un abrazo. Gracias.